Bienvenido a una prueba de convertir de ángulos internos alternativos. Este teorema establece que dos líneas están cortadas por una transversal y los ángulos alternos internos son congruentes, luego las líneas son paralelas. Por lo tanto, queremos poder demostrar que si el ángulo 3 es congruente con el ángulo 6, o si el ángulo 4 es congruente con el ángulo 5, tenemos líneas paralelas. Y la prueba de esto se basará en postulado inverso de ángulos correspondientes, que establece que si dos líneas se cortan por una transversal y los ángulos correspondientes son congruentes, entonces las líneas son paralelas. Así que tendremos que terminar mostrando que los ángulos correspondientes son congruentes y, por lo tanto, según este postulado, las líneas serán paralelas. Echemos un vistazo a nuestra prueba. Se nos da que la transversal te corta la línea L y M, y sabemos que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 6. Entonces, este ángulo aquí es congruente con este ángulo aquí, y esos son ángulos internos alternativos. Entonces, antes de comenzar, queremos diseñar una estrategia para que podamos obtener los ángulos correspondientes para que sean congruentes, y por lo tanto las líneas serán paralelas. Observe que el ángulo 2 y el ángulo 6 son ángulos correspondientes, y el ángulo 2 resulta ser un ángulo vertical con ángulo 3. Al usar la definición de ángulos verticales, podemos decir que el ángulo 3 y el ángulo 2 son congruentes, y que el ángulo 2 es congruente con el ángulo 6 y, por lo tanto, las líneas serán paralelas. Así que sigamos adelante y comencemos. Nuevamente, el primer paso es casi siempre indicar la información dada. Entonces sabemos que la línea T corta líneas L y M con ángulo 3 y ángulo 6 congruentes. Y nuevamente, el objetivo final es mostrar que el ángulo 2 y el ángulo 6 son congruentes. Entonces, lo primero que voy a hacer es reformular esta congruencia. Voy a decir que el ángulo 6 es congruente con el ángulo 3, y esto es por la propiedad simétrica. Y la razón por la que estoy cambiando el orden aquí es por la propiedad transitiva que veremos en solo un minuto. Entonces, para el número 3, vamos a seguir adelante y declarar que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 2, porque los ángulos verticales son congruentes. También podría decir, por definición, un ángulo vertical o algo similar a eso. Ahora probablemente pueda ver por qué uso una propiedad simétrica en el paso 2. Si tenemos el ángulo 6 congruente con el ángulo 3, y el ángulo 3 congruente con el ángulo 2, podemos usar la propiedad transitiva para establecer que el ángulo 6 sería congruente con el ángulo 2. Para aplicar la propiedad transitiva, debemos vincular estos ángulos congruentes, lo que significa que el ángulo 6 es congruente con el ángulo 3, y el ángulo 3 es congruente con el ángulo 2 para que se conecten. De nuevo, la justificación aquí es la propiedad transitiva. Y si sabemos que el ángulo 6 y el ángulo 2 son congruentes, estos son ángulos correspondientes y, por lo tanto, las líneas son paralelas a los ángulos correspondientes. Postulado inverso. Y esta es una posible prueba de que si tenemos una transversal que corta dos líneas, y los ángulos alternos internos son congruentes, las dos líneas serán paralelas. Espero que hayas encontrado esto útil.